Para creer en la existencia de Dios se requiere de fe. Y fe es precisamente el problema. Cuando alguien cree en Dios, cuando alguien tiene fe en Dios, en la existencia de Dios, se considera ausencia de la razón. Richard Dawkins en un debate dijo a John Lennox, quien es un apologista contemporáneo, y dijo lo siguiente: lo que me preocupa es que si no posees, si no permites una base racional para lo que crees, entonces es posible que la gente diga: lo siento, simplemente creo que Alá me dijo que asesinara a todas estas personas y no es bueno discutir conmigo porque no se trata de discutir, se trata de la fe y ese es el peligro. A lo que John Lennox le contesta y le dice: comprendo desde mi propia percepción del Nuevo Testamento que eso no es la fe cristiana. A lo que Richard Dawkins está mencionando como la fe cristiana y que por cierto está diciendo que es una base sin razón alguna para sostener lo que se cree y que en sí constituye un peligro, John Lennox le dice: comprendo desde mi propia percepción del Nuevo Testamento que eso no es la fe cristiana. John Lennox le está diciendo: estás confundido, estás equivocado, lo que tú estás llamando fe cristiana, no es fe cristiana. Esa fe es una fe ciega, esa fe es una fe peligrosa. Eso sí es peligroso. Tener una creencia sin una base racional, como dice Richard Dawkins, efectivamente John Lennox le dice: tienes toda la razón, esa fe es peligrosa. Pero no toda la fe es una fe ciega. Tal y como usted afirma tener fe en el método científico, así como yo tengo fe en Dios y creo que eso está basado en la evidencia. Error de Richard Dawkins. La fe en Dios no está basada en lo irracional, no está basada en la ausencia de evidencias. La fe en Dios está basada totalmente en la evidencia. De tal forma que la fe no es irracional. Es un peligro cuando la gente cree sin tener una base racional. Eso sí es lo peligroso, eso sí es lo agudo, esas sí son las aristas que nosotros tenemos en cualquier creencia que las personas estén sosteniendo, cuando no tienen una base racional. Y cuando no se tiene una base racional para sostener nuestras creencias, llegamos a ser testigos de eventos como el 11 de septiembre. El hombre es un ser pensante, el hombre es un ser razonable. El hombre, a través de la observación, llegará al conocimiento. Este conocimiento, esta observación la estará filtrando a través precisamente de las bases racionales, a través de la razón, a través del discernir, a través del comprobar, a través de allegarse a diversas evidencias, a diversas pruebas, para después llegar a una conclusión de lo que emprendió a través de su camino en la observación. Ahora, en la fe se ataca precisamente la razón. El hombre puede observar todo, puede razonar todo, puede llegar a sus conclusiones, pero cuando se habla de fe, lo que se ataca en aquellos que creen en Dios, aquellos que sostienen la existencia de Dios, se les ataca el punto de la razón y se dice: ellos no tienen bases racionales para sostener lo que ellos están creyendo, y se llega a la conclusión anticipada, apresurada, de decir: la fe en Dios es irracional. Solamente aquellos que son irracionales pueden sostener que Dios existe, pueden creer que Dios existe y pueden sostener que hay un Dios. Pero para sostener que existe Dios, necesita ser un irracional. Entonces, en la fe se ataca la razón. Ahora, escuche con mucha atención. La falta de razón, en todo caso, que nos colocaría en la irracionalidad, no es de carácter religioso. No tiene que ver con aspectos netamente religiosos. La falta de racionalidad o la irracionalidad en las personas es de carácter humano. No tiene que ver con Dios, no tiene que ver con ninguna creencia, tiene que ver con un aspecto totalmente humano. La irracionalidad es de carácter humano. Los hombres tenemos la capacidad de razonar, tenemos la capacidad de observar,
tenemos la capacidad de valorar todos los elementos que se nos viene con la observación a través de la razón y podemos llegar a conclusiones firmes, conclusiones con bases racionales. El hombre es un ser con capacidad de razonar, tanto que la misma historia, siglo XXI, nos dice que llega el hombre, julio 2012, a descubrir lo que ha sido llamado la partícula de Dios, que consiste en aislar una partícula, la llamada partícula de Dios, la cual ha generado materia a partir de energía. Esto ha reforzado la hipótesis de la creación del universo a partir de la nada. Ahora, quiero que vea, para creer en la existencia de Dios se requiere de fe, pero rápidamente aquellos que se oponen a Dios dicen, ese es el problema, fe es el problema porque la fe es la ausencia de la razón. Aquellos que tienen fe han renunciado a su razón. Sin embargo, siglo XXI, avances tecnológicos, avances científicos, etcétera, etcétera, tenemos todo esto, la partícula de Dios, julio 2012, y sin embargo llegamos al punto de creer en un universo que se forma a partir de la nada. Sin embargo, llegamos a creer que nuestra existencia misma se forma a partir de la nada. Es decir, vea, la cúspide de la razón humana nos llega a la grandísima conclusión de que el universo se formó de la nada, de que nuestra existencia se formó de la nada. ¿Es en verdad a lo más razonable a lo que el hombre puede llegar? Ya sea que se trate de la fe, ya sea que se trate de la ciencia, se demanda la razón, se demanda bases racionales para sostener la fe o para sostener verdades científicas. Porque a través de la razón, tanto la fe como la ciencia, escuchen con atención, la fe y la ciencia estarán aportando afirmaciones. Pero estas afirmaciones deben de estar sustentadas con la razón. Deben de estar sustentadas con las bases racionales. Una afirmación, ya sea de la fe o de la ciencia, no por el simple hecho de presentarse como una afirmación, representa verdad. Necesitamos nosotros analizar esas afirmaciones porque la afirmación no se construye por su nomenclatura. Es decir, la afirmación no por el simple hecho de rezar afirmación, afirmo esto, niego esto, no por el simple hecho de advertir una afirmación, esa afirmación tiene el carácter verdaderamente de ser una afirmación, sino que la afirmación se construye a través de una base racional. Por ejemplo, la afirmación Dios no existe. La simple afirmación Dios no existe no le hace verdadera. Afirmar lo que no conoces, afirmar lo que no has probado, afirmar lo que no has experimentado es en sí una presunción irracional. Sin embargo, tú sostienes y dices, Dios no existe. Bien, vamos a regresar a la reflexión que tenemos desde que iniciamos este episodio. Usa la razón. Usa de bases racionales para sostener lo que tú crees. Tú dices, yo estoy a favor de Richard Dawkins. Se necesita una base racional para lo que crees. Se necesita una base racional para sostener todo tipo de creencia. Y entonces yo creo que Dios no existe. Tú que me dices que Dios existe, yo quiero decirte, al igual que Dawkins, necesitas una base racional para lo que crees. Eres un irracional porque tú crees en Dios. Muy bien. Tú dices que Dios no existe. Te presento un par de preguntas. Y con este par de preguntas, usa la razón para contestar. Usa de bases racionales para que tú contestes. Pregunta número 1, realmente muy sencilla la pregunta. Tú dices, Dios no existe. Bien, yo te pregunto, ¿acaso te has encontrado en todo lugar del universo para asegurarte de la no existencia de Dios y así afirmar, Dios no existe? Segunda pregunta, cuando tú afirmas que Dios no existe, ¿a qué Dios te estás refiriendo? Porque la palabra teos, que es un término griego que utilizaban en la antigua Grecia, ellos la utilizaban en un sentido plural. Y cuando ellos utilizaban la palabra teos, realmente lo que significaba era dioses. Es decir,
Dentro de la pluralidad de dioses, vienes tú y dices Dios no existe. Tengo esta pregunta. Cuando tú afirmas que Dios no existe, ¿a qué Dios exactamente te estás refiriendo? Y si tú puedes contestarme este par de preguntas con bases racionales, en verdad tendrías toda mi atención para considerar que Dios no existe. No hay bases racionales para que contestes las preguntas que acabo de formularte. Sin una base racional para lo que crees, todas las afirmaciones y creencias que tengas están sustentadas en la nada. Richard Dawkins decía, se necesita una base racional para lo que crees. El argumento que has presentado en mi contra, ahora yo lo presento también en tu contra con el mismo expositor, Richard Dawkins. Se necesita una base racional para sostener lo que nosotros creemos. Si no tenemos una base racional, tendremos una fe ciega, y la fe ciega realmente es un peligro. Se trata de la fe y ese es el peligro. ¿Qué te parece si parafraseamos? Se trata de una creencia sin bases racionales y ese es el peligro. Realmente cualquier creencia sin bases racionales constituye un peligro. Ahora, esta afirmación, Dios no existe, bueno, realmente no representa peligro alguno ante las evidencias de la existencia de Dios. Que alguien diga Dios no existe no va a cambiar los 2000 años que la fe cristiana ha debatido, ha combatido los ataques contra la existencia de Dios y que siempre ha salido victoriosa. Realmente Dios no existe, no representa ningún problema para la evidencia que se tiene acerca de la existencia de Dios. Dios no existe, más bien esta afirmación nos arroja una evidencia y nos arroja la irracionalidad de quien lo está sosteniendo y nos arroja que realmente quien sostiene Dios no existe tiene una fe ciega, es decir, tiene falta de bases racionales. ¿Por qué crees en lo que crees? ¿Por qué no crees en lo que no crees? Entonces, antes de afirmar o negar una creencia, razón. Usa la razón. Usa de bases racionales. ¿Tu razón es razonada?